Y pues hay proteínas fibriliales, no fibriliales, PIDs, que podrían afectar. Empiezo con Torcidas y el caballito de Troya. ¿Todos conocemos el caballito de Troya? ¿Alguien no? Entonces me monto en el macrófago, voy por linfa pulmón, pero si no me toca pasar por la tráquea, los cilios, el moco tiene mucinas, ¿no? Un pH ácido, bronquios, bronquiolos y llego al alveolo. En los alveolos, el micobacterium hábil para tuberculoso o el Rhodococcus secchi también tiene los ácidos glicólicos tipo araminoanano y araminogalactano. Y proteínas que evitan la unión fagosomal lisosoma. ¿Ok? Por lo tanto, pues no se va a producir óxido nítrico, compuestos clorados o peróxido de hidrógeno. Acá pues voy a atacar los componentes de la barrera hematogaseosa y voy a hacer biofilm. Empieza la disnea, la fiebre, el letargo, ¿sí? Malestar. También está raro, ¿no? Ah, no, es que es así la foto. El Helicobacterium lábil para tuberculoso es el agente etiológico de la paratuberculosis. En bovinos se llama paratuberculosis, en nosotros se llama tuberculosis. Lo cultivo en un medio que se llama Lobo Stengensen y para que le crezca, sí, en el nombre del padre, me tocaba pues de rodillas. Eso y el micoplasma laxiséptico toca así, porque dura un mes para que salga esa colonia. Ese medio tiene mucho albúmina, huevo, ¿sí? Y lo puedo colorear con la coloración de Nielsen, ¿sí? O con la coloración de Quinto, que en este caso la coloración de Nielsen primero empieza con el rojo y luego con el azul. Obviamente es ácido alcohol resistente a miligramos de pesticidas con huevo. Y las diferencias, digamos que ahí, no me vayan a decir que hábil es de pollos, no, señora, se llama así, hábil para tuberculoso. Está el lepra, que es de la lepra, que hay un instituto de lepra y hay personas con lepra, ¿sí? Están allá encerraditas. Mycobacterium bovis, leprae, y tenemos el caprae y ya. El caprae está más en todo en África, ¿sí? Aquí tenemos otros diferentes. Entonces estamos hablando de que tengo los ácidos glicólicos, tipo araminomanano y araminogalactano, que ya todos conocemos. Y hacen una forma cordón. ¿Qué significa eso? Que los bacilos van a estar así y ellos se unen así. ¿Sí? Entonces eso hace que dentro del torrente sanguíneo o dentro del tejido, ¿sí?, los glóbulos blancos no puedan ir hacia el otro lado. Si quieren ir hacia allá, no lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces el efecto cordón los encierra. Es una cepa virulenta que tiene el efecto cordón. Acá están los ácidos glicólicos, lipoaraminomanano y araminogalactano en una electrotomografía de la capa lipídica y acá también en una cubierta lipídica, la barrera impermeable. Hay proteínas de membrana que se hacen un dibujo y este es el efecto cordón y este es el señor Ciel, ¿sí? Se incuban en estas incubadoras así. Tiene un colorcito amarillo como churrasco, ¿sí? ¿Han visto el gordo del churrasco, no? Así, ese amarillito. Si no es ese amarillo, posiblemente no es. De todas maneras,
medio, pues ese recocido con huevo, pues puede salir otra cosa. ¿Sí? Los pacientes humanos le colocan a uno la lámina y uno tiene que soltar el pompo así. Y pinto. ¿Sí? Consciente. Hago radiografía del pulmón, obviamente. ¿Sí? Para verificar. Y ese sería el efecto del cordón. Y las formas, esta es la forma de la color. Todos ya conocemos cómo se hace un granuloma, ¿no? Entonces, se hace el granuloma, el macrófago alveolar, se contamina y luego se estalla la pared y viaja al otro lado. Simplemente hay que mirar todos los ganglios linfáticos. Por ahí viajan por el caballito de Troya. Y el agente etiológico en rumiantes es el Mycobacterium aviparatosus. Digamos que en las citácidas también nos pueden contaminar con tuberculosis. Si ustedes ven, el humano está en todo. ¿Sí? El más conocido es el Mycobacterium avium para tuberculosis y el Mycobacterium bovis. ¿Ok? Que pues también aquí los animales de África y también los búfalos, ¿no? ¿Sí? Ya me ofrecieron carne de búfalo, el primer éxito. Es más tiernita, más fácil. Bonita. Capra de las orejas. Y recordemos que nosotros tenemos extremos, ¿no? Arriba y abajo. Pues los esquimales sí se alimentan de focas. Esa vaina. Entonces tenemos el pinipé en las focas y los leones marinos. Y está muy de moda el cultivo de peces aquí en Fusa y en Fusa, ¿es que está esa vaina? Cerca de Melgar también. Hay fincas que cultivan peces marinos para hacer acuarios marinos. Y acá tenemos cultivo de peces de acuario, especialmente peces disco. ¿Sí? Ya que tenemos en la universidad. Y estamos desarrollando los camarones también. Nosotros en la universidad, no sé si han visto, ¿se han ido? ¿No? Sí. A ver, camarones que son resistentes a virus, ¿no? Y bacterias. Entonces aquí. Y también tenemos el leprae, los armadillos con la comida de. ¿Se han comido armadillo? ¿Sí? Bueno, le dicen a un armadillo porque quién sabe si saben hacer armadillo, pero es rico. Y el lepramurino que lo transmiten los ratones. Ese es el bacilo de Koch, un bacilo realmente pequeño que se colorea con la coloración de Cernice. Está dentro de las actinobacterias que hemos visto, los actinobacterios que forman pus. Tiene sus ácidos glicólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. ¿Sí? Estas son las proteínas asociadas. Esta sería, pues, el arabinogalactano. Este me imagino que es el peptidoglicano. Y arriba los ácidos glicólicos. ¿Sí? Y que no alcanzó a ver de cerca, pero entonces están los tres. ¿Sí? Me contamino a través de respiratorio y vía digestiva, ¿no? Entonces, si yo tengo productos lácteos contaminados, recordemos que vamos a abrir la leche por tuberculosis y por brucela. ¿Sí? Tenemos que abrir la leche. Entonces, y quesos donde los compren, una cosa bien, ¿no? ¿Sí? Lácteos, digamos que vía digestiva, leche a los terneros y vía aerógena también. Entonces, digestiva y aerógena. ¿Sí? Si hay esputos, si pues Dios nos ampare, tenemos a alguien, un familiar o un amigo que tiene tuberculosis, no lo podemos visitar porque posiblemente pues, nos puede contaminar. O separar cubiertos, es una situación bastante difícil. De los animales silvestres, acá tenemos el bacilo. ¿Sí? El bacilo de Carlos. Contaminación horizontal y vertical. Lógicamente, si estamos hablando de tuberculosis, es un animal que pues, está lleno de granulomas y de necrosis clasificativa, lo que quiere decir que también va a formar diarrea en el sistema digestivo.
¿sí? Porque si tengo úlceras montanosas, si tengo granulomas en el sistema digestivo, pues no va a haber absorción de nutrientes. ¿Sí? Los animales se van a poner flacos, caquéticos, con edema submandibular, lógicamente porque vamos a tener desbalance de las proteínas de la presión osmótica, lo que quiere decir que sale el agua, ¿sí? Y bueno, obviamente un impacto económico. Se puede hacer ELISA, se puede hacer, generalmente se hace con razón de jobs y biopsia para estos y cultivo. Impacto económico, pérdida económica. Entonces, aquí vemos la fagocitosis. Entonces vemos el glóbulo blanco. Miren que el glóbulo blanco se adelgaza. ¿Sí? Ahí está haciendo quimiotaxis, buscando la bacteria. Luego hace ahí adherencia, digestión y digestión. ¿Sí? El glóbulo blanco y los demás son los glóbulos rojos. Estos están drenados, o sea que están estallados. La fagocitosis, pues ya se la saben, la unión fagosoma-lisosoma, que evita el vacío de la tuberculosis, los colinobacterios y los rodococos, especialmente. Entonces aquí las vemos por el receptor de Manosa, por ejemplo, lo vemos. Hay receptores para los anticuerpos, la persona FC, ahí van, ¿no? Receptores para el complemento, receptores para Manosa, FC. Y recordemos que también se produce óxido nítrico. Entonces, es la otra parte de la reacción bioquímica que se hace con la arginina y citrulina. Acá está, arginina y citrulina y la sintetasa de óxido nítrico inducido. Aparte de la pH oxidasa, también está la sintetasa de óxido nítrico inducido, ¿sí? En la fagocitosis. Entonces, los artículos reportan que el vacío de la tuberculosis, micobacteria de tuberculosis, posee una habilidad para inhibir el fagosoma-lisosoma y que tiene el lipoaraminoamino que también evita la unión fagosoma-lisosoma. Normal, aumenta la integridad de la pared celular y tiene una proteína quinasa G, que también pues, inhibe la formación de fagosoma. Lo mismo, la proteína quinasa evita la unión fagosoma-lisosoma. Todo el tiempo reporta sobre la unión fagosoma-lisosoma, el sistema de secreción tipo 2, también que es el secretor. Digamos que eso hace que se supone que los fagolisosomas, los fagosomas, hay primario y secundario. Primario y secundario, eso significa que convierten unas GPasas 5 en 7 para madurar, ¿sí puedo entender? Entonces hay el endosoma primario y el endosoma secundario maduro. Algunas proteínas se convierten de RAP 5 a RAP 7. Cuando son 7 ya son maduros, o sea, ya son fagolisosomas. Entonces ellos evitan que el fagolisosoma madure. ¿Sí? Lo que me interesa no es que entiendan las proteínas RAP 5 y RAP 7, sino que entiendan que eso evita la unión fagosoma-lisosoma. Entonces no va a haber fagocitosis. ¿Por qué me meto allá? Al citosol. Pues porque tengo agua, proteínas, carbohidratos, lípidos, aminoácidos. Tengo sodio, potasio, ¿sí? Entonces tengo la comida, el acceso a nutrientes. Acá está un citosol en una fotografía electrónica, la cual se le da color y se ve que el agua pues, tiene un pH parecido, 7,4. El citosol tiene una viscosidad parecida al agua y que pues tenemos potasio, sodio, cloro, aminoácidos, magnesio, calcio. Entonces, en forma de granuloma, en nosotros también hay una necrosis clasificativa y hacemos la prueba de la tuberculina, y ya se las enseño cómo se hace. Digamos que ya al no tener fagocitosis,
inmediatamente se toma el efecto granuloma, ¿sí? Que es la trilogía del granuloma, lo que hace una necrosis de tipo calcificativo, que se convierte como en queso. Y ahí viene la tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? Macrófagos y células de fagocita. Vamos con los ganglios linfáticos. La respuesta a las células tirolípidos de la pared que no funcionan, el fagosoma lisosoma, falla la digestión, no hay maduración del fagosoma, la replicación es de tipo intracelular y obviamente vamos a sacar y tenemos factores de necrosis tumoral, llamar a los ayudadores y a los linfocitos CD8. Eso significa que cuando yo tengo tuberculosis, los que están activados son los CD8. ¿Sí? Son los de memoria, o sea, la respuesta inmunitaria es la de los dos. Dígitos. Cuando yo coloco la tuberculina, ¿sí? O sea, la toxina del paciente. A los 3 días vendrán los CD8, porque es una respuesta de 3 días. Entonces sería tipo 4. ¿Me van a entender todos? Los que van a venir son los CD8. Si yo la coloco subcutánea, al principio pues coloco .5, será una bolita chiquita. Pero si vienen todos los CD8, habrá una bolita de 2 centímetros. Entonces quiere decir que ese animal es positivo. Y que me puede pasar la tuberculosis, y que está pasando la tuberculosis a mis perneros. ¿Sí? Eso es otra prueba que tienes que hacer. Acá diferenciamos entre listeria monocytosis. Recuerden que el listeria monocytosis se sale del fagosoma. ¿Sale? ¿Ok? Con la listeriolicina O y con la fosfolipasa C. Mientras que el bacilo de la tuberculosis lo que hace es evitar la unión fagosoma lisosoma. ¿Sí? Es diferente. Serán así. ¿Sí? ¿Vamos? Ahí están los manitos de Alicia, una alumna mía, que vimos, esto lo fotografiamos hace tiempo. En frigorífico, claro, ya no dejan entrar a vísceras, por eso, para evitar que sepan nombres, que tengan tuberculosis. No dejan entrar a vísceras. Deben ver que son las vísceras. ¿Sí? Obviamente los animales. Entonces vamos a confundir con Clostridium hemolítico tipo D. ¿Sí? Porque pues tiene diarrea. Con diarrea de la comida. ¿Vamos? Y con tuberculosis. Entonces, animales flacos, caquéticos con diarrea, yo sospecharía. ¿Cómo sería la coloración? Entonces, primero fuchsia, entonces lo hacemos al revés. Si ustedes han notado que los colorantes primero coloco el azul y luego el fondo del rojo, aquí es al revés. La fuchsia primero, luego le coloro con alcohol. El mordiente será el aire, ¿sí? La O de coloro y luego coloco el azul del metileno que será el contraste. Los vacilos quedarán rojos y el contraste del fondo será azul. Hay pruebas diferentes, o sea, que puedo medir cuantiferón, el spot, ¿sí? Puedo hacer el ISA, pero la prueba gold standard es la prueba tuberculina, es la más barata. Yo les había hablado del etambutol, es de lo mejor para eso, pero pues recordemos que una persona que tenga. Le hacemos tratamientos a las personas, ¿no? ¿Sí? De resto, chao. A las personas sí les hacemos tratamiento con etambutol, rifampicina, vamos a rotar. Pero personas que tengan tuberculosis tendrán tuberculosis con su vida. Porque eso es intracelular. Entonces es fregado. Es una situación complicada. ¿Sí? Complicado, vamos. Ese es el test de gliceno, y yo se los he dicho cómo se hace, donde coloco pues, el etambutol o la rifampicina. Aquí hay menos, ¿no? 0,16, arriba hay 1.
Entonces uno toma una posición tipo 5 y la tabla me dice cuántos miligramos por kilogramo de colocar en ese faz. Acá las resistencias, esto también es un... Los antibiogramas ya vienen hechos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo el agar con rifampicina, tengo el agar con etanotol, tengo el agar que no tiene nada y tengo el agar con isocianida. Y siembro en masivo y así no tengo que manejar esas estrellitas, ¿sí? Que siembro en el laboratorio. ¿Sí? Entonces ya no tengo que manejar eso, sino que ya pues es más caro. Es más caro. Entonces, bueno, y en la Western también se hacen, esos son los evolutivos, y se mandan un rayo infrarrojo para saber si son resistentes, si son cromógenos o no cromógenos. Las cepas que son fotocromógenas quiere decir que se incolan a la luz, entonces carecen o convierten a la exposición de la luz. Las esfotocromógenas simplemente convierten y las no fotocromógenas pues no convierten a la luz el color. Se siempre así. Por eso les digo que, por ejemplo, ese es el pasivo de la tuberculosis. Habrá otras que colocan, digamos, unos pigmentos totalmente diferentes, que no es tuberculosis. Entonces, fíjense el amarillo de la tuberculosis y fíjense el que no. Entonces, hay que tener bastante ojo, ¿no? Y cuidado, ¿no? Esto se maneja con mucho cuidado, ¿sí? Esto no es tuberculosis, esto no. Estos colores así naranjas, no. Tiene que ser un color amarillo tipo churrasco. ¿Vamos? Este sería la tuberculosis que Dios nos aparece. ¿Sí? Miren. Clasificativa. Vamos a hacer la de la PS, mira, está pintada. Entonces, estas incubadoras tienen rayos infrarrojos, donde pegue el rojo es positivo. Es más fácil. Esa incubadora realmente esa banda ya está antigua. Las más modernas son estas. Aquí ya ustedes casi no saben microbiología, ¿no? No les interesa cómo hacen ese lado del laboratorio. Nos falta. Necesitamos gente que haga vacunas, que vacunas que se metan en el laboratorio también. Hay muchas formas de ser médico veterinario o zootecnista. Entonces aquí coloco la tuberculina, viene la cajita, ¿sí? Me la hace el ICA, es difícil de conseguir, no es tan fácil. Por ahí consiguiendo, no, es difícil. El ICA me la saca, entonces coloca la prueba de tuberculina, a las 72 horas vendrá. Yo la mido con una regla de induración, se llama la regla de induración. Entonces mido, se aumenta, un paso acá, entonces es positivo. Aquí, tal y tal. ¿Sí? Entonces la induración será chiquita ya, algo pequeñita, y cuando convierte, entonces vienen los 0,8 de menos. Los humanos también se hace lo mismo, igualito, ¿sí? Hay una persona con tuberculosis. Digamos que el imipenem es lo más conocido, pero se puede utilizar macrónidos y otras cosas, pero necesitamos psicoprocesing, necesitamos antibiótico lipofílico, ¿sí? Esta es la respuesta de pH1. Recordemos que los presentadores serían estos, ¿sí? La extracelular es pH2, el intracelular es pH1. Que les he dicho, ¿no? El pH1. ¿Vamos? Aquí me falta pintar el faz ligando y el faz. Entonces, digamos que todas las células que estén infectadas con algo intracelular emiten un faz y le une un faz ligando, ¿sabes? Entonces, para que lo sepan. Estos son los de memoria.
para repasarles quien tiene memoria. Entonces hay B, ¿qué es C8? Y el IK. Me van a contestar ¿qué es C4? Bueno, no. ¿Sí? Cuando es una prueba indirecta, tomo el suelo, aquí puedo medir anticuerpos y complemento. ¿Estamos? Mientras que aquí puedo descubrir la enfermedad con una prueba directa, como el PCR. El PCR siempre es directo. Mientras que aquí hago neutralización, inmunocromatografía, ¿sí? Aquí hago SNAP, para que sepamos que algunos chicos como que no. Hay ELISAs, pero pues eso no tumba la prueba por estándar. ¿Sí? Uno se pone esa ahí la vaca y ya, ¿sí? Se pone a hacer ELISA. Pero bueno, las ELISAs ¿qué consisten? Coloco el antígeno pegado a la placa de poliestireno y mis anticuerpos de mi bovino los voy a poner aquí. Sería el anticuerpo primario. ¿Estamos? Pues aquí pego el antígeno de la tuberculosis, que ya viene en el kit, en este kit. ¿Estamos? Estas son las clases de 96 cosas. El kit tiene el antígeno. ¿Quién voy a evaluar? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Lo que yo voy a evaluar en realidad es este suelo que saqué de mi vaca. ¿Listo, joven? Está bien. ¿Dónde está Edward? Este suelo que saqué de mi vaca. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ¿cómo lo hago? Coloco el antígeno del kit, el suelo de mi vaca y luego un anticuerpo que tenga una peroxidasa o una fluoresceína. Entonces, esto es hecho acá en la universidad. Entonces, en la universidad, preparo el antígeno, lo preparo, lo diluyo y le hago vortex, lo coloco en la placa, o sea, este antígeno, ¿sí? Lo cubro, ¿estamos? Y lo incubo. Luego lo lavo con agua destilada y lo sacudo así en la servilleta, sacudo. Y luego coloco un buffer de bloqueo. ¿Qué significa un buffer de bloqueo? Que entre antígeno y antígeno no haya espacios. Eso es leche descremada, generalmente. El buffer de bloqueo lo pongo, lo incubo a temperatura ambiente durante 4 horas y luego lo destapo. Vuelvo a lavar, ¿sí? Lo hago así, ¿sí? Y luego coloco mi anticuerpo primario, o sea, el anticuerpo de mi vaca, ¿sí? Que lo preparo. Entonces lo incubo a temperatura ambiente o toda la noche a 4 grados para que pegue. Lo vuelvo a lavar, ¿sí? Y luego coloco el anticuerpo secundario y el sustrato, o sea, una enzima que revela que el sustrato que da color. Entonces estos serían positivos. Lo meto en mi lector de ELISA, que sería un espectrofotómetro que me da una lectura de 0 a 1, ¿sí? Así. O sea, el espectrofotómetro va a una luz. Quien tenga color absorberá la luz y la mido con absorbancia y la mido de 0 a 1. Si me da más de 1, tengo que repetir la lista. Diluir los anticuerpos o como tengo que repetir. La tramitancia se mide de 1 a 4 y se mide en vacunas, por ejemplo, para Clostridium, mientras que las ELISAs se miden en absorbancia. Eso se hace aquí en el laboratorio. Puede hacer bien también una de PCR, donde hagan los marcadores de proteínas que evitan el lisosoma, un lisosoma fagosoma, las diferentes ELISAs que dan color y los cultivos. ¿Sí? Estos serían los antibióticos. El etaputol es el más conocido. Rifamicina, taputol, isozanía. ¿Preguntas? ¿No?
misma bacteria gram positivo. Entonces, vamos a tener una salida en la cual usted tiene que llevar el ciclo extraer vital de la yema y de la vaca. El ciclo extraer tiene 4 momentos, mientras que en la yema tiene solo 2. Ustedes ven mucho. ¿Sí? Entonces, primero tenemos un PRO, que es el PRO del evento. Esto significa evento. Luego tenemos un evento. Luego tenemos después del evento. Y luego derecho del evento. O sea, recto. ¿Sí? Ay, buena madre, me toca borrar. Porque no dejé espacio. Tengo que darle espacio para pintar el útero. Sería así. ¿Qué dijo que dónde está eso? ¿Por qué? ¿Está qué? ¿Y por qué no me avisa eso? Entonces, esto es el pro del evento después del evento y derecho del evento. El cerebro produce la GNRH. La GNRH se divide en folículo estimulante y luteinizante.
La vaca tiene la vulva, el clítoris, el meato urinario externo, el vestíbulo de la vagina, el vestíbulo de la vagina, suba a los oscuro. La vagina, y esto tiene cuernos, que para efectos pedagógicos lo vamos a pintar el ovario muy grande, ¿sí? El ovario y esto tiene la trompa de falopio, o salpinge, ¿sí? Cuando la vaca va a entrar en esto, entonces empieza a tener subida de folículo estimulante, o sea, FSH. La FSH se crea en el cerebro. Eso hace que los ovarios pues creen folículos. Los folículos a su vez tienen óvulos. Entonces, ese hecho de que un folículo sea dominante, si este es el dominante, va a crear estrógenos, E2. ¿Sí? La subida de FSH estimula la LH. Entonces, para efectos de pedagogía, vamos a subir aquí la E2 con este verde, con este azul. ¿Sí? Entonces, eso hace que se suban los estrógenos. Los estrógenos se hacen en el ovario. ¿Sí? Los estrógenos se hacen en el ovario. La subida de estrógenos, como usted puede ver acá, da el comportamiento de celo. En las vacas es montar unas vacas con otras. En la yegua hay vino vulvar y la yegua emite un líquido amarillento, como
como si fuera orina, ¿sí? Escurre por la vulva. El comportamiento es ese. En la perra se vuelve hematosa la vulva y sangre. La gata no tiene una visibilidad, sino que se pone intranquila. Sube al tejado, se pone intranquila, sube la cola. La cerda pone un estiramiento así. ¿Sí? Y se pone un poco receptiva al berraco. ¿Estamos? Entonces, el hecho de que haya LH arriba hace que a las 24 horas, ¿sí? Las 24